Seguimos en la noche. El reclutamiento forzado de menores por parte de organizaciones terroristas fue el tema central del informe Como Corderos entre Lobos, presentado en agosto de 2012 por la politóloga colombiana Natalia Springer. El reporte muestra un panorama desalentador donde cerca de 18.000 niños hacen parte de las filas de los grupos criminales. El informe Como Corderos entre Lobos de Natalia Springer, politóloga colombiana, presentado en agosto de 2012, narra el uso y reclutamiento de niñas y niños adolescentes del conflicto armado interno del país suramericano. Las cifras son escalofriantes. El incremento de las bandas criminales en los últimos 6 años es sin duda alguna el factor que más ha disparado el reclutamiento en los últimos años. La radiografía evidencia cómo 18.000 niños y niñas son combatientes de organizaciones ilegales. Su edad promedio es de 12 años, 53% de ellos son varones y 43% niñas. 4 de cada 10 integrantes de grupos criminales no han cumplido la mayoría de edad. A pesar de que el 81% de los niños entrevistados aseguró haber entrado al grupo por su propia voluntad, aspectos como el entorno familiar, la condición económica y la situación del conflicto armado en la que están inmersos empujan a los menores a participar en el enfrentamiento armado. Su ingreso no es voluntario. Esos niños no se van a voluntad, ningún niño se va a voluntad. Allí no median ideas, no median convencimientos, como usted lo llamaba, de ninguna manera. Estas son las dinámicas de la violencia. Daniel, un joven de 17 años víctima del secuestro en el suroccidente de Colombia, pensó que el cautiverio al que fue sometido lo convertiría en un menor combatiente, pero logró escaparse de los tentáculos del terrorismo. Las niñas del colegio se salen, se van, es porque no hay comprensión también de los padres. De los miembros del ELN, el 52,3% son menores, de las FARC el 20,1% y de las autodefensas el 38,1%, siendo los niños indígenas la población más vulnerable al reclutamiento. En las entrevistas, los niños afirmaron que empezaban en labores domésticas, tareas de vigilancia y asaltos armados, pero más tarde las tareas tornaban a recrudecerse. Lo peor fue una vez que me pusieron a sacar gente, tocaba desaparecer eso, eran muchos, y corte y al hueco, corte y al hueco, casi no se me quita ese olor a muerto. Mientras los varones son adoctrinados y van perdiendo el miedo a la muerte, las niñas terminan convirtiéndose en esclavas sexuales de los criminales. El 42% de las niñas reportó que se consideraba un deber el atender a los comandantes sexualmente. El reclutamiento forzado de menores, una de las poblaciones de mayor vulnerabilidad en el contexto mundial, exige una reparación. Por eso, informes como el de Como Corderos entre Lobos pide a las autoridades llevar ante la justicia a los responsables de estas atrocidades. En el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Nuestro subdirector Jefferson Beltrán entrevistó en Colombia a un ex integrante del grupo terrorista de las FARC. Leonardo, hoy desmovilizado del grupo criminal, refleja la historia de un menor que fue reclutado cuando tan solo tenía 10 años. Historia de vida en el programa La Noche. Conectamos en Colombia con Leonardo. Hemos omitido el sitio o la ciudad donde usted está, Leonardo, pues por condiciones de seguridad. Usted estuvo reclutado durante varios años en poder de las FARC. Las FARC lo reclutaron cuando usted tenía solo 10 años, estuvo durante 4 años y por eso hemos querido invitarlo hoy al programa La Noche para que usted nos cuente su historia y de alguna forma podamos mostrarle al mundo lo que vive un menor secuestrado en poder de las FARC. Bienvenido al programa La Noche, Leonardo. Muy buenas noches, Jefferson, y muy buenas noches, televidentes del programa La Noche. Bueno, Leonardo, yo creo que comencemos hablando, ¿en qué condiciones fue usted reclutado? Usted era un niño de tan solo 10 años, ¿dónde se encontraba? ¿Cómo lo llevaron? ¿Fue reclutado a la fuerza o bajo engaños por parte de las FARC? Bueno, todo niño que ingresa a un grupo armado ilegal en Colombia se entiende jurídicamente que es obligado. En el caso mío fui, entre comillas, en voluntad propia, pero digámoslo que a través de esos engaños que recibo por parte de la organización armada ilegal. Cuando usted dice que lo engañaron, ¿a qué se refiere? ¿Cómo, bajo qué promesas lo sacaron de su hogar para que pues, se fuera a las filas de las FARC? Bueno, mira, pues primero sufro una tortura por parte de algunos militares unos meses antes y luego de esto, 1 por resentimiento y 2 por todas las, digámoslo, promesas del cambio del pueblo, de mejores condiciones para el pueblo, decido tomar las armas en las FARC.
¿Y qué tipo de promesas le hacían o qué imaginaba usted que le esperaba al interior de las FARC? No, pues que íbamos a cambiar la realidad del país, que iba a ser un país más equitativo, un país donde todos fuésemos incluidos a la hora de tomar decisiones y mejorar nuestra calidad de vida como colombianos. Digamos lo que esos ideales pues me hacen tomar también las armas dentro de la organización. Bueno, Leonardo, pero usted en ese entonces solo tenía 10 años. Uno se preguntaría, ¿uno a los 10 años hace esos planteamientos políticos? Bueno, mira, pues como te decía antes, uno por la tortura, ya tenía un resentimiento hacia lo que fuera militar, a lo que fuera policía. Además de esto también, digamos lo que esa zona era muy influenciada por la organización armada ilegal, esto era en el departamento del Huila, entonces era una zona bastante concurrida por las FARC. Leonardo, uno a los 10 años difícilmente pues tiene idea de lo que es un país, de lo que es un conflicto, de lo que es la maldad, inclusive de lo que es el bien. ¿Con qué objetivo se lo llevaron? Inicialmente, ¿cuál era su función al interior de las filas de este grupo armado ilegal? Bueno, inicialmente comienzo en las milicias urbanas de la organización, entregando información de las tropas, de las avanzadas, y haciendo labores de inteligencia y seguimiento a personajes de la región. ¿Esa era básicamente, usted tenía algún tipo de, digamos, de compromiso, tenía que cumplir algún tipo de labor de tipo logístico al interior del frente al que usted pertenecía? Sí, claro, inicialmente era de ir a comprar dotaciones para todos los que ingresaban diariamente a la organización, dotaciones como cobijas, botas, cosas así que necesitábamos urgente. Después de esto se fue avanzando y ya nos tocaba hacer operaciones militares, hostigamientos al cuartel de la policía del corregimiento donde estábamos y de los demás municipios en el departamento del Huila. ¿Cómo fue esa capacitación para que usted aprendiera a manejar un arma de fuego? En ese momento, pues usted ya no hace parte de las FARC, pero en ese entonces cuando tenía tan solo 10 años, ¿cómo este grupo armado ilegal los entrena a ustedes en estas tácticas terroristas que finalmente son las que utilizan pues, para hacerle daño pues, no solamente a las fuerzas militares y armadas de Colombia, sino también a la sociedad civil? Bueno, en las FARC hay un dicho y es que todos son iguales y bajo ese ideal de todos somos iguales se comienza la preparación y formación militar tanto de mujeres, niñas, niños y jóvenes que hacen parte de la organización, porque además de esto son muchos los jóvenes que hacen parte de la organización armada, jóvenes y niños de edades de 8, 9, 10 hasta los 17 años. Según cifras de la misma Agencia Colombiana para la Reintegración, más del 46% de las personas que están en proceso de reintegración o que estamos en proceso de reintegración ingresamos a las filas de los grupos armados ilegales siendo menores de edad. ¿Había algún tipo de contemplación, un trato especial, teniendo en cuenta que pues, eran niños entre 8 y 14 años, o el trato era similar al que pues, le pueden dar a cualquier otro tipo de guerrillero? Es totalmente normal, lo que les decía anteriormente, bajo el ideal de que todos somos iguales, a todos se nos trataba igual, e incluso, digamos lo que a mí, en este caso en el frente me trataban, entre comillas, mejor, porque era muy serio, era, digámoslo, entre comillas, muy seco, en cambio otros chicos se la pasaban amarrados y en consejos de guerra por el tema de la disciplina.